La Corte Constitucional inició el estudio de una ponencia que permitiría que parejas del mismo sexo tengan la posibilidad de adoptar niños. Y para profundizar más en este tema, porque se está abriendo el debate, tenemos invitados en el estudio de Red Más Noticias a Mauricio Albarracín, quien es director de la Fundación Colombia Diversa. Doctor Albarracín, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y también nos acompaña el concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, pues quien se opone a la posibilidad de la adopción igualitaria. Concejal, buenas noches y bienvenido. Gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Empiezo por usted, doctor Albarracín, y es que ustedes desde Colombia Diversa, pues evidentemente vienen luchando desde hace mucho tiempo por los derechos de la comunidad LGBTI. Ahora se conoce que hay una ponencia que es favorable para la adopción de parejas del mismo sexo. ¿Qué tan esperanzados están ustedes en que en esta oportunidad la Corte Constitucional sí vaya a avalar la adopción? Pues nosotros confiamos en que la Corte será coherente con sus decisiones anteriores y será fiel a la igualdad. Nosotros venimos de un proceso en el cual la Corte ha autorizado la adopción de gays y lesbianas como solteros y del hijo del compañero o la compañera permanente en el caso de las mamás lesbianas. Por tanto, no existe hoy ninguna razón constitucional para negarle la adopción. No es la adopción, es la posibilidad de aplicar una adopción a una pareja del mismo sexo que cumpla todos los requisitos, finalmente puede adoptar un niño o una niña. Concejal Marco Fidel Ramírez, es cierto que la Corte ha avanzado de manera importante con esas dos sentencias previas, como lo decía el doctor Albarracín. ¿A usted no le parece que eso ya está marcando un rumbo totalmente inevitable y que esta discusión ya la tienen ganada los gays? Realmente es lamentable que la Corte Constitucional, que debe defender el espíritu de la Constitución, se haya dedicado lamentablemente a desconocer el espíritu de la Constitución en lo que tiene que ver con la familia y en lo que tiene que ver con el matrimonio y en lo que tiene que ver con los niños. El artículo 42 de la Constitución Política es absolutamente claro. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer. El artículo 113 del Código Civil también determina que el matrimonio justamente involucra a un hombre y a una mujer. El Código de Infancia evidentemente refleja que los niños tienen derecho a un papá y a una mamá. La Corte Constitucional tiene la obligación de defender el espíritu de la Constitución, pero lamentablemente con ponencias como las del magistrado Palacio está rompiendo literalmente el espíritu de la Constitución y desconociendo el mandato del constituyente del 91, y eso es fatal para la integridad de la familia colombiana, núcleo fundamental como lo establece la propia Constitución. Doctor Albarracín, yo le quiero preguntar por qué cree usted que la Iglesia Católica colombiana piensa que un niño bajo adopción de una pareja gay se encuentra en peligro o puede estar en peligro. Pues primero decir que el espíritu de la Constitución es profundamente igualitario y que todas las personas y todas las parejas tenemos derecho a conformar una familia y esas familias deben ser respetadas por todos. Ahora, frente a su pregunta, la Iglesia Católica realmente se basa en un miedo, en un prejuicio. Hoy todas las pruebas en el expediente de la Corte, el Colegio Colombiano de Psicólogos, el ICBF, el Ministerio de Salud, dicen que no existe ninguna evidencia que demuestre que los hijos criados por parejas del mismo sexo son distintos a los hijos criados por las parejas heterosexuales. Permítame, doctor Albarracín, precisamente preguntarle eso al concejal, porque también la Corte Constitucional tomó en cuenta en esos estudios que han hecho diferentes universidades e institutos, en donde dicen que los menores de edad no corren ningún riesgo cuando estén criados por parejas del mismo sexo. Ustedes entonces, o usted particularmente, ¿en qué estudios científicos se basa para contradecir esas pruebas? Creo que la Corte Constitucional desconoce estudios importantes de carácter internacional, como los estudios adelantados por la doctora Anna Samuel del Instituto Princeton, que reflejó en el año 2012 estudios de la Universidad de Luisiana y de la Universidad de Texas, en el sentido de que los 59 estudios más prominentes que hablaban de las bondades de la paternidad y de la maternidad de los gays en la perspectiva de la adopción y de la crianza de niños, reflejaron esos estudios de la doctora Anna Samuel que dichos fundamentos científicos eran realmente frágiles y correspondían a muestras cuidadosamente direccionadas con la intencionalidad de justificar las bondades de la virtual paternidad y maternidad de las parejas homosexuales. En contraposición, se analizó cuidadosamente lo que significaba la consecuencia natural de levantar los hijos en matrimonios heterosexuales, estables, armónicos, y se descubrió que en esos matrimonios heterosexuales, estables y armónicos, los hijos que se criaban
A diferencia de los niños que se criaban en el marco de parejas del mismo sexo, eran niños menos propensos al suicidio, menos propensos a la depresión y menos propensos a la deserción escolar. Así es que las cosas en términos de la Constitución colombiana, que defienden el matrimonio y la familia tradicional, nuclear, de un hombre con una mujer, en mi opinión, con todo respeto, aunque el doctor Albarracín no comparta mi punto de vista, representan la mejor garantía para el crecimiento integral y emocional y espiritual de los niños y de las niñas. Razón por la cual no comparto el hecho de que la adopción gay sea establecida legalmente en Colombia. Evidentemente hay grandes discrepancias. Por un lado, la evidencia empírica que cita el doctor Albarracín dice es totalmente inocuo para un niño que la pareja sea gay o que no sea gay. El concejal Marco Fidel dice una cosa completamente distinta. Usted dice la Constitución es igualitaria. El concejal Marco Fidel dice la Constitución no es igualitaria en ese punto en concreto. Última oportunidad para cada uno para cerrar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperan que diga la Corte? Primero usted, doctor Albarracín, después usted. No, yo sí confío que este es un debate racional y constitucional. Aquel que quiera discriminar a un grupo tiene que demostrar de forma fehaciente que ese grupo merece ser discriminado. Y lo que ocurre aquí es que se basa esta prohibición en la idea de que las personas gays y lesbianas no somos aptos para criar niños. Y esa idea es profundamente discriminatoria y profundamente lesiva de nuestra dignidad. Y yo creo que es una idea que se basa en un miedo, y los miedos no son razones constitucionales para negarle derechos a las personas. Concejal Marco Fidel, ¿qué va a pasar cuando la Corte ya en estas últimas sentencias ha dicho que la cosa va por un camino? Muy brevemente, ¿qué cree que va a pasar? La Corte Constitucional colombiana no puede seguir legislando con criterio de corte celestial. Está en la obligación de respetar el espíritu de la Constitución, de respetar el valor de la familia tradicional, integral, nuclear de un hombre con una mujer, y en esa perspectiva está en la obligación de proteger los derechos de los niños y de las niñas. En el Código de Infancia se establece con meridiana claridad que los niños y las niñas tienen derecho a un papá y a una mamá, y que el padre y la madre deben concursar por el bienestar integral, emocional, general y espiritual de los niños y de las niñas. Afirmar lo que estoy diciendo con plena consideración y respeto no reviste carácter discriminatorio, sino que reviste claridad en la defensa del espíritu de la Constitución colombiana, particularmente en su artículo 42.